buenas tardes para todos. Sean bienvenidos al webinar Responsabilidades de IPS y EPS cuando hablamos de muerte digna. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, en conjunto con la Facultad de Derecho. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas. Así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiéndonos aquí en el espacio de Zoom donde dice preguntas y respuestas. Si tal vez nos están acompañando por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. Y bueno, a propósito de este webinar, les queremos compartir que tenemos un curso sobre esta temática donde podrán conocer el tema de la eutanasia, las prácticas médicas y responsabilidades para garantizar la muerte digna. En este momento, algunos de nuestros asesores están disponibles por si desean conocer más sobre este curso. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento. Tenemos a Camila Jaramillo. Ella es abogada, magíster en periodismo, investigadora asociada de TESLAB y líder de estrategia en Toma Control para proteger el derecho a morir dignamente. Ella hoy nos va a acompañar como moderadora de este espacio. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Estás en mute. ¿Están viendo? ¿No me están escuchando? Ya sí, Sí, ya te escuchamos. ¿Hasta dónde me oyeron? Ay, Dale. no, pues nada, saludé a todas las personas y les agradezco también por estar aquí y por la invitación a ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, por otro lado, pero no menos importante, nos acompaña Lucas Correa. Él es abogado magíster en planeación urbana y pues actualmente es director de investigaciones en DESLAB. A nuestros dos panelistas, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarlos y pues les cedo la palabra para que iniciemos con el webinar de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse esta noche. Bueno, como bien lo vieron en la presentación que nos estaba haciendo desde la universidad, yo en esta oportunidad, porque la otra vez Lucas y yo hablamos de corrido los dos el año pasado, en esta oportunidad yo voy a ser la moderadora de este espacio y Lucas va a ser el panelista. Y va a ser interesante porque generalmente se supone que los dos siempre conversamos sobre estos temas y esta vez tal vez yo le haga preguntas un poco más difíciles a Lucas debido a que yo sé tal vez dónde están los vacíos en este tema. Entonces espero que esto sea interesante para ustedes, que las personas que nos estén viendo se animen con el curso y que de todas formas pues aprendan hoy de diversos aspectos sobre el derecho a morir dignamente y sobre la eutanasia particularmente, que es a lo que nos referiremos sobre todo en este webinar. Entonces, Lucas, sabemos que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental y sabemos que la eutanasia hace parte del derecho a morir dignamente como una de las dimensiones, de las diversas dimensiones que existen dentro del ejercicio del derecho. ¿Será que como para que comencemos, tú nos podrías hacer un recuento de cuál es la situación actual del derecho a morir dignamente y si podemos hablar de que estas prestaciones son derechos o no? Porque algunas veces digamos que es una discusión que se tiene sobre qué es un derecho y qué es una prestación. Entonces yo creo que comencemos con este contexto e identificando qué es un derecho y qué es una prestación. Vale, Camila, muchas gracias. Bueno, como seguramente muchas y muchos de ustedes pudieron haber visto en los medios de comunicación, hoy es un día histórico para la muerte digna en Colombia porque el día de ayer
la Corte Constitucional amplió y profundizó el derecho a morir dignamente, despenalizando el suicidio médicamente asistido. Y con esta noticia, pues podemos hacer la contextualización. Hoy día en Colombia, los colombianos y las colombianas, las personas que están presentes en el territorio nacional, tienen un derecho fundamental a morir dignamente. Ese derecho es un derecho de creación jurisprudencial, es un derecho derivado de la Constitución Política de 1991, creado y profundizado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional durante más de 25 años. Este derecho es un derecho que existe en muy pocos países del mundo, a diferencia de otros derechos que están ampliamente reconocidos y protegidos en distintos instrumentos, constituciones, leyes, etcétera. El derecho a morir dignamente es un derecho en muy pocos lugares, en algunos países europeos, en algunos lugares de Canadá, en algunos estados de los Estados Unidos y en algunas provincias de Australia. Eso hace que Colombia, los colombianos y las colombianas estemos en ese grupo de lugares en donde las personas pueden tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas. Y eso es justamente el derecho a morir dignamente. La potestad y la posibilidad que tenemos las personas de tomar decisiones libres y autónomas sobre el fin de la vida y sobre la muerte, sobre cómo debe ser los últimos momentos de nuestra vida y cómo y cuándo debe llegar la muerte. Ese es el derecho a morir dignamente. El derecho a morir dignamente nos brinda la posibilidad de elegir entre múltiples mecanismos, múltiples dimensiones o múltiples prestaciones del sistema de salud, que no son propiamente derechos, sino que son formas de materializar el derecho a morir dignamente. Es decir, son posibles decisiones que podemos tomar. Hoy en día, el derecho, hasta el día de ayer, el derecho a morir dignamente se componía de 3 mecanismos. Hoy se compone de 4 mecanismos, 4 opciones diferentes que están a disposición de las personas para poner fin a sus vidas y para tomar decisiones autónomas sobre cómo debe ser el fin de la vida. La primera de ellas es el acceso a cuidados paliativos, con mucha frecuencia y sobre todo cuando los cuidados paliativos se ven desde una óptica conservadora, se cree que los cuidados paliativos son diferentes, opuestos al derecho a morir dignamente y todo lo contrario. Los cuidados paliativos hacen parte integral del derecho a morir dignamente y son el primer mecanismo disponible. Además de los cuidados paliativos, en segundo lugar, está la posibilidad de hacer la adecuación del esfuerzo terapéutico, la posibilidad de modificar, transformar, rechazar, no iniciar tratamientos médicos que se nos ofrecen y que de esa decisión derive la muerte. En tercer lugar, digamos, está la muerte médicamente asistida, es la posibilidad de acceder a una ayuda médica, a una asistencia para poner fin a la vida en un día y en una hora específica. Y dentro de la sombrilla de la muerte médicamente asistida encontramos la eutanasia como el acto médico que pone fin a la vida cuando se cumplen unos requisitos estrictos, ya hablaremos de esos requisitos más adelante, o el suicidio médicamente asistido, en donde con el cumplimiento de esos mismos requisitos estrictos, la persona pone fin a su propia vida con la ayuda y asistencia de un profesional de la medicina. La muerte médicamente asistida nos lleva a entender el proceso de fin de vida como un proceso lleno de libertad, de seguridad, de acompañamiento y de protección por el sistema de salud. Ese es entonces el panorama del derecho a morir dignamente. Cuando yo en Colombia me pregunto a qué tengo derecho, cuando hablamos de morir dignamente, la respuesta es, tengo derecho a esas 4 prestaciones. ¿A todas? Sí. ¿A todas al tiempo? No necesariamente. Primero una, después las otras, sin duda. Todas son compatibles y están relacionadas entre unas y otras. Ok, entonces podríamos decir que no hay un solo camino de acceso a estas prestaciones en el sentido de que una persona puede, por ejemplo, primero acceder a cuidados paliativos, digamos, limitar el soporte vital y que la muerte llegue, o puede ser que acceda a cuidados paliativos, rechace ciertos procedimientos o tratamientos y después decida irse por algún mecanismo de alguna muerte médicamente asistida. Es decir, hay un paso a paso o digamos que una persona podría de tajo rechazar los cuidados paliativos y acceder a la eutanasia. O sea, ¿cómo funciona ese camino? Cada persona elige el camino que considera en función de sus deseos, en función de su situación personal, en su situación en su situación de salud.
Ya volvimos a grabar, ¿verdad? Eh, las personas normalmente primero acceden a cuidados paliativos y paulatinamente van haciendo la adecuación del esfuerzo terapéutico, van comenzando algunos tratamientos, rechazando otros y en un punto más avanzado se hacen una pregunta por la muerte médicamente asistida. Pero esto no es una camisa de fuerza. Puede haber una persona que sin haber accedido a cuidados paliativos y sin haber modificado o rechazado ningún tratamiento quiera acceder directamente a la muerte médicamente asistida y no pasa absolutamente nada. El derecho a morir dignamente es multidimensional y altamente flexible y está para responder a la autonomía y a la libertad de las personas, quienes son las que deciden lo que quieren en ese momento de la vida. Ok, entonces teniendo en cuenta esta multidimensionalidad del derecho a morir dignamente y teniendo en cuenta que hay unas prestaciones, a hoy 4 prestaciones que deben ser garantizadas para que las personas puedan hacer un ejercicio de sus derechos, ¿cuáles son los actores clave en, en esta participación de la solicitud y el trámite? Bueno, en el centro está la persona, pero a su alrededor están los actores claves que justamente por los cuales tú preguntas, que son los necesarios y los involucrados en el conocimiento de la solicitud, en el trámite de la solicitud y finalmente en el proceso de llevar a cabo el procedimiento. Entonces, el actor principal es el sistema de salud y dentro del sistema de salud, también en 3 niveles, en el que está más próximo a la persona y el que está menos próximo. En un primer lugar están los médicos que atienden a las personas en consulta, en el piso de hospitalización, en la unidad de cuidados intensivos y que son la puerta de contacto, la primera persona, quienes suministran el diagnóstico, quienes acompañan en el proceso de enfermedad, quienes ponen a disposición de las personas la información sobre el tratamiento, sobre los pros, los contras, las posibilidades de mejora, etc. Ese es el primer punto y los médicos son fundamentales, todos los médicos. Todos los médicos, también el personal sanitario como enfermeras, enfermeros, auxiliares y demás, psicólogos, pero principalmente los médicos en su calidad pues, de personas que atienden médicamente a los pacientes. En un punto intermedio están los comités de muerte digna que deben convocarse y consolidarse dentro de algunas IPS en función del nivel de complejidad en la atención, pero no en pocas EPS, probablemente en muchas IPS, perdón. Luego está la clínica, la IPS del hospital en donde se anida el comité y en donde está el profesional de la medicina, y finalmente está el asegurador, es decir, la EPS, sea en el régimen contributivo, sea en el régimen subsidiado, o la medicina prepagada que tenga la persona, que al final será el ente gestor, el pagador, de ahí dependerá la red de apoyo, la red de prestadores, etc. Estos 3 actores que son nada distinto de los actores del sistema de salud, médico, comité, IPS y EPS, son los actores centrales en la materialización del derecho a morir dignamente y particularmente en lo que se refiere a la muerte médicamente asistida. Ok, entonces ya para que entremos como en materia frente a las responsabilidades de los actores del sistema de salud, que es el webinar que nos compete, explícanos, porfa, primero, cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para poder acceder a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido hoy y cómo ocurre rápidamente, pues, o como de manera simple, esta solicitud y trámite a partir de la resolución 971, que es la resolución del Ministerio de Salud para temas de eutanasia particularmente, como la regulación de eutanasia. Perfecto. Bueno, antes de explicar los requisitos, hay que decir que en el previo al proceso de tramitar la solicitud, pues hay un proceso de conocimiento de derechos. Antes se hablaba poco o nada de la muerte digna en los entornos hospitalarios. Y cada vez que llegaba una solicitud de muerte digna o siquiera el paciente se atrevía a poner el tema sobre la mesa, pues era más o menos el colapso, ¿no? No se sabía qué hacer, de este tema aquí no se habla,
aquí no estamos preparados, aquí no hacemos esto, todo tipo de barreras. Pero producto de la movilización social de los últimos años, en donde Camila y yo a través de Desclap hemos sido actores claves y líderes en el tema o en el reto de poner el tema sobre la mesa, llevarlo a los medios de comunicación, ponerlo en la mesa del comedor, emerge la necesidad de brindar información y el reto, además, de responder a las preguntas que tienen los pacientes. Las personas se enteran de los casos por los medios de comunicación, se enteran de manera positiva, ven a personas como ellas y como ellos en los medios de comunicación ejerciendo su derecho a morir dignamente y con mucha frecuencia dicen, yo quiero esto para mí. El siguiente paso es ponerlo de presente con el médico, con la médica que atiende a la persona en algún entorno hospitalario en función de sus necesidades, y entonces ahí habrá un primer punto de contacto en donde habrá que resolver las inquietudes, las dudas, y esto habrá que hacerlo además sin estigmas, sin estereotipos y sin barreras, y para eso pues tenemos que formarnos. Por eso hacemos con mucha frecuencia desde Desclap, ya les vamos a poner en el chat la estrategia Toma el Control, todo tipo de eventos gratuitos, difundimos todo tipo de información para cualificar este ejercicio. Pero entonces, superado este momento de información sobre el derecho a morir dignamente, de poner el tema sobre la mesa, pues hay que entrar a preguntarse, bueno, si esta persona solicita el procedimiento de muerte médicamente asistida, debe cumplir con 3 requisitos específicos, ¿verdad? No es un procedimiento que esté abierto a todas las personas, no es un procedimiento que esté disponible de manera abierta, que cualquier persona sin cumplir ningún requisito pueda acceder a él o pagar para acceder a él, no. Es un requisito altamente regulado por el Estado, es un procedimiento altamente regulado por el Estado en donde debe verificarse el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles son? Entonces, en primer lugar, y aquí entonces entran las responsabilidades de los actores en el marco de la solicitud, pero el primer requisito es tener una enfermedad grave e incurable, una enfermedad, una lesión corporal grave e incurable, debidamente diagnosticada. ¿Cierto? Hasta hace pocos meses, hasta julio del año pasado, se exigía tener una enfermedad en estado terminal, es decir, que la expectativa de vida, la sobrevida fuera inferior a 6 meses. Pero ese requisito fue eliminado por la Corte Constitucional, también producto de una serie de litigios de alto impacto, y eso hace que hoy día no se necesite una enfermedad en estado terminal, sino únicamente una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal de este mismo estilo. ¿Califican todas las enfermedades? No, la respuesta es no, pero sí califican un gran número de enfermedades. Más allá del cáncer, que es el diagnóstico típico relacionado con la eutanasia, entran otro tipo de enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas, como la falla cardíaca, entre múltiples otros diagnósticos. Hay que tener certeza sobre el diagnóstico, saber qué tengo y que eso que tengo es grave y que es incurable. En segundo lugar, producto de esa enfermedad, producto de ese padecimiento, la persona debe estar sometida a intensos dolores físicos o a sufrimiento psicológico o psíquico y considerar que su vida o que la condición de vida que tiene en ese momento es incompatible con su vida de dignidad. Ese es un elemento subjetivo. Yo, en función de lo que tengo, cómo vivo, qué espero, qué sueño, decido si la vida que estoy viviendo ahora corresponde con mi vida de dignidad o no, si es digna o no lo es. Y eso lleva a la valoración y a la solicitud de la muerte médicamente asistida. Por eso, múltiples personas que tienen el mismo diagnóstico y que experimentan de una u otra manera el mismo sufrimiento, terminan tomando decisiones distintas porque hacen una valoración diferente de su vida. Y esta valoración subjetiva está en el centro de la conversación. Y en tercer lugar, la persona tiene que cumplir con la manifestación del consentimiento. Es decir, sea que lo hubiese hecho de manera anticipada, a través de los documentos de voluntad anticipada o los testamentos vitales, etcétera, o sea que lo haga directamente, la persona debe manifestar su consentimiento libre, completo, informado, inequívoco, reiterado, etcétera, entre múltiples otras características. Te hago una pregunta antes de que continúes con el trámite de la solicitud. Si es
frente a experimentar dolores y sufrimientos, si esto es una valoración subjetiva, ¿cómo hace, o sea, primero, quién hace esa evaluación? Y segundo, ¿cómo, si es una experiencia subjetiva, se hace para o como tener certeza de que ese sufrimiento sí es incompatible y sí es insoportable, incompatible con la vida digna, pues, de la persona? Es decir, digamos que muchas veces nos preguntan por qué, al ser una experiencia subjetiva, otra persona debe corroborar que esa experiencia sí se está viviendo. Lo que se hace en el marco, digamos, muchas veces los profesionales de la medicina, probablemente algunos de las personas que nos acompañan en esta tarde-noche del día de hoy, se preguntarán, bueno, pero ¿hay escalas para medir el sufrimiento? Sí, hay herramientas más o menos objetivas para medir el sufrimiento, pero lo realmente importante aquí no es la medición del sufrimiento, ni verificar si la persona sufre o no, sino de verificar la valoración subjetiva que hace la persona de su propio dolor. No se trata de verificar si la persona sufre o no, si le duele o no, si le duele lo suficiente o si no le duele lo suficiente, si sufre lo suficiente, si hay otros que sufren más, si hay otros que sufren menos, sino acercarse a esa experiencia personal, relacionada con el sufrimiento y con la valoración subjetiva que hace la persona. No es únicamente un elemento objetivo y no se trata de determinar si la persona sufre o no sufre, sino cómo sufre y ella cómo misma valora ese sufrimiento. Es quizás uno de los criterios más difíciles de verificar, justamente porque implica una valoración por parte de un psiquiatra o de un psicólogo clínico a través de una conversación directa con la persona que le indica cómo es su condición de vida, su situación personal, familiar y por qué la situación que tiene la juzga como incompatible con su idea de dignidad. Estás en mute ahí, ¿verdad? ¿Ustedes la escuchan? Yo no. No, no te escuchamos, Camila. No. ¿Serán los audífonos? Intenta ahí nuevamente. No sé. Ahí ya, ahí ¿Me sí, están ahí oyendo? sí. Sí, ahí sí. Sí. Espérame, qué pena, voy a... ¿Me están oyendo ya? Ahí te escuchamos, perfecto. Listo. Entonces, te estaba diciendo que, dado que ya sabemos cuáles son esos requisitos que la persona debe cumplir, entonces cuéntanos, digamos, si yo considero que cumplo con los requisitos, ¿qué debo hacer? O sea, y digamos que frente a los prestadores de salud, ellos cómo deberían actuar en ese momento. Perfecto. Entonces el proceso se compone de 5 momentos que además deben suceder tremendamente rápido. Deben suceder en máximo 11 días calendario, es decir, en una semana larga. Quien activa el procedimiento es la persona, es el paciente o su familia, ¿verdad? Y lo activan a través de la solicitud. Ese es el primer paso, elevar una solicitud para que se active el comité y se garantice el derecho a morir dignamente a través de la muerte médicamente asistida. Esa solicitud la puede recibir cualquier actor del sistema de salud. Se puede recibir a través del médico, en consulta, en el piso de hospitalización, a través de la oficina de correspondencia de la clínica, de la EPS. Hay múltiples puntos de contacto. Lo importante aquí es que un primer médico debe evaluar la solicitud, ¿cierto? Sea que lo haga en consulta o que sea designado para evaluar la solicitud. Y ese médico debe verificar que se cumpla con los requisitos. No es el médico el que decide, es el médico el que hace una primera verificación de los requisitos y tiene una interlocución sana y acertada con la persona para explicarle sus diferentes opciones y guiarla en el proceso. En todo caso, el médico debe convocar el comité.
en todo caso el médico debe convocar el comité y tiene 24 horas para hacerlo. Entonces ahí hay un primer día. Al convocar el comité, entonces ahí es clave tener una ruta, ya volveremos sobre la idea del procedimiento institucional y de la ruta. El médico debe saber cómo convocar el comité dentro de la IPS donde trabaja, y la IPS, si cumple con el nivel de complejidad necesario, pues debe tener identificado el comité, nombrado el secretario, el reglamento, identificar las personas que van a participar del comité. Total, el comité se debe activar en 24 horas y a partir de ese momento el comité tiene 10 días para activarse, ya se activó, hacer las valoraciones necesarias de capacidad, competencia, verificar que el diagnóstico sea cierto, conocido, completo, etcétera, y finalmente tomar una decisión. Tiene 10 días calendario para hacer eso. Toma la decisión de aprobar o rechazar el procedimiento y a partir de esa decisión, si es positiva, la persona debe fijar una fecha para que se lleve a cabo el procedimiento en función de sus deseos y demás. Esos son los puntos y eso, los momentos de contacto. Existen otros momentos, por supuesto, existe la posibilidad de hacer un segundo comité como una especie de segunda opción o de segunda opinión, pero en principio esos son los requisitos y es algo que debe suceder en 11 días. La clave para que esto suceda en 11 días es estar preparados y que la clínica, que el médico que recibe la solicitud sepa qué hacer dentro de la IPS y que la IPS esté preparada para dar respuesta a este tipo de solicitudes e interlocutar con la EPS. Ese es entonces un poco el panorama de la ruta para mencionarla de una forma simple. Te pregunto, entonces, hablemos un poquito más de este comité, dado que una vez, digamos que quien recibe la solicitud verifica que en un primer momento se cumplen con los requisitos al menos de consentimiento. ¿Cuál es el rol del comité y cómo está compuesto? Es decir, ¿por qué el comité de muerte digna dentro de las IPS es tan importante? Háblanos un poquito más de eso. El comité es fundamental porque es la entidad, la instancia que es la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y de tomar una decisión definitiva sobre el procedimiento. No es el médico que recibe la solicitud quien decide, no es el médico que lleva a cabo el procedimiento el que decide. El que decide es el comité y el comité dentro de la clínica, dentro de la IPS, es el que tiene las principales funciones de cara al ciudadano. Entonces el comité debe estar debidamente organizado, debe tener un reglamento interno, no debe estar conformado por personas objetonas de conciencia, debe vigilar el procedimiento, estar atento a las barreras, gestionar las autorizaciones, debe tener un rol activo. No es una junta médica en donde se sientan a discutir un caso y nada pasa, ni pasa antes, nada, ni antes ni después, no. Es un comité que tiene que ser activo de cara al ciudadano y está compuesto en principio por 3 personas o por 3 perfiles. El primer perfil es un médico especialista que variará en función de la enfermedad o del diagnóstico principal de quien lo solicita. Si la persona tiene cáncer, será un oncólogo. Si tiene ELA, será un neurólogo. Si tiene esquizofrenia, será un psiquiatra, ¿verdad? Y esta persona cambia en el marco del comité y por eso es que la clínica tiene que estar preparada previamente a través de su protocolo institucional de muerte digna para identificar cuáles son los médicos especialistas que deben participar del comité. Además, ese especialista no debe ser el médico tratante. El médico tratante, si es que está incluido dentro de la clínica, no participa del comité, no tiene voto en el comité. Sí tiene voz, pero no tiene voto, justamente para tener ahí una especie de segunda opinión. El segundo perfil del comité es el del psiquiatra o el del psicólogo clínico, que hace las valoraciones específicas que ordena la resolución 971, y un tercer perfil es el perfil del abogado, que por supuesto se referirá a los componentes jurídicos del caso. Ellos 3 toman la decisión, por supuesto puede haber personas que acompañan al comité, que participan de las discusiones, pero pues digamos ellos son los 3 miembros principales del comité y son quienes toman la decisión.
muy probablemente ninguno de esos médicos, y por supuesto el abogado no, llevará a cabo el procedimiento. Ni son los médicos tratantes, ni han visto cotidianamente al paciente, ni tampoco llevarán a cabo el procedimiento. Por eso el comité es central, porque además tiene unos plazos perentorios desde que la persona hace la solicitud, empieza la cuenta regresiva, y entonces estar preparados y que el comité pueda actuar rápidamente es central. Entonces, partiendo como del hecho de que dentro de las IPS habilitadas debe existir un comité, ¿podrías aclararnos si es lo mismo que un comité de ética o es diferente el comité de muerte digna? Es un comité diferente. A veces dentro de las clínicas cuesta diferenciarlo, porque las juntas médicas o los comités de éticas están ahí cotidianamente en las clínicas, y entonces es un lugar seguro en el entorno hospitalario. Pero el comité de muerte digna es una instancia diferente. ¿Por qué? Porque está regulado específicamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por la resolución, porque tiene unas obligaciones específicas de reporte de información, de cumplimiento de las normas, y porque además decide sobre la vida y la muerte de las personas. Y es la garantía de que el procedimiento se haga de acuerdo a las normas establecidas. Entonces se parecen. A veces los participantes del comité de muerte digna participan de otras instancias de la clínica, por supuesto, pero cuando el comité se reúne para analizar el caso, se reúne en clave de comité de muerte digna, no en clave de junta médica donde hay 30 especialistas o 15 especialistas y se discute sobre lo espeso del chocolate, todos firman, todos opinan. El comité tiene unas reglas específicas. Ok, entonces teniendo en cuenta que las clínicas y los hospitales habilitados deben contar con un comité de muerte digna, aparte de otros comités que existen dentro de estas instituciones, pasemos a hablar de algunas de las responsabilidades específicas que tienen las clínicas a partir, por ejemplo, de su procedimiento institucional frente a la solicitud de la eutanasia y también frente a las aseguradoras, ya sea EPS o prepagada. ¿Cuál es la ruta en la EPS? Digamos que también en clave de articulación, porque hemos visto como que algunas veces no se sabe quién es el responsable de hacer qué. Entonces, cuéntanos un poquito de ese procedimiento institucional de las IPS y de las rutas, según también la Supersalud, que deben cumplir las EPS. De acuerdo con la más reciente circular de la Superintendencia de Salud sobre el tema, las clínicas que cumplen con el nivel de complejidad exigido, yo lo voy a intentar aquí decir de memoria, pero no se requiere un altísimo nivel de complejidad, basta con la atención oncológica, la hospitalización oncológica de mediana y alta complejidad, la atención intrahospitalaria, hospitalaria y domiciliaria del paciente crónico. Basta tener estos niveles de complejidad para estar obligado a tener el comité y para estar obligado a tener el procedimiento institucional. Entonces, ¿de qué se trata la obligación de tener un procedimiento institucional? La superintendencia le ha dicho a las clínicas y a las IPS, sí, la reglamentación de la muerte médicamente asistida existe, pero usted como clínica debe crear un procedimiento institucional interno que operativice esa ruta y que además le explique a sus colaboradores en su lógica institucional, en su andamiaje institucional, quién es el secretario del comité, quiénes componen el comité, cuál es el reglamento interno del comité, cómo va a dar a conocer el comité, cómo va a formar a las personas que hacen parte de su staff, no solamente médicos, sino también personal asistencial en salud, para abordar estos temas. Esto es fundamental porque sin este procedimiento institucional, los primeros puntos de contacto, médicos, psicólogos y enfermeras, no van a saber qué hacer. Yo recibo la solicitud. ¿Qué hago después? Ese es el objetivo del proceso institucional. Es que cada clínica, en función de su andamiaje y de su arquitectura institucional, decida cómo va a implementar la resolución 971 y la jurisprudencia de la Corte y fluya el procedimiento en clave de la realidad institucional. Y en paralelo,
cada EPS debe tener una ruta. Entonces, es un asunto de escala. La ruta dentro de la EPS me debe dejar claro a sus afiliados, de cara al afiliado, cómo hacer la solicitud, dónde hacer la solicitud, qué información básica como paciente debe tener, pero luego de cara a su red de prestadores debe indicarle a cada una de las IPS obligadas qué hacer, cómo hacerlo. La EPS debe supervisar el cumplimiento del requisito del procedimiento institucional, pero además debe informar cuál es la red de prestadores disponible, tanto para activar el comité como para llevar a cabo el procedimiento. Cómo, y particularmente en el centro de la ruta, cómo se articulan y con quién se articula la clínica con la EPS. Eso no pasa. Y por eso, en muchos casos, lo que tenemos es un caos burocrático, tanto dentro de las EPS como de las clínicas, cuando se generan este tipo de decisiones, y justamente por eso el curso que junto con la Universidad de los Andes, Camila y yo desde DESCLAP ofertamos para abordar este reto desde la práctica médica y en clave del sistema de salud. Esas entonces son las dos principales responsabilidades, la responsabilidad de generar el procedimiento institucional y la ruta dentro de la EPS. Aló, te perdí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿ustedes me oyen? Sí, ahí te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, digamos que teniendo en cuenta estas responsabilidades en los años que venimos trabajando este tema de implementación y como materialización del derecho a morir dignamente en el sistema de salud, ¿cuáles crees que son los errores o como retos más comunes por parte de estos actores al momento de que llega una solicitud y de tramitarla? O sea, ¿cuáles crees que son esas barreras que aparte se pueden corregir a través de un procedimiento institucional y que igual se siguen presentando por falta pues de información y desconocimiento sobre el tema? Yo creo que un primer reto es un reto de formación y de conocimiento. Lo que estos temas en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas de las personas y de los pacientes nos enseñan es que es un tema del que se habla, es un tema del que hablamos sin miedo, y esa conversación debe tener también un lugar en el entorno hospitalario. Es decir, debemos transformar la práctica clínica, como lo hablábamos hace un par de semanas con la doctora Marta Peña del Roosevelt, en menos una práctica que ve la muerte como un fracaso de, de la medicina, y más ve la vida y la muerte como un proceso de acompañamiento. Entonces, es clave dinamizar los procesos de formación, dinamizar las conversaciones, hacer y dinamizar y generar las conversaciones en el marco hospitalario, no únicamente en clave de la ruta, ni en clave del qué hacer, sino también en clave disciplinar, cómo entendemos el fin de la vida, las decisiones sobre el fin de la vida. Ese es un primer gran reto. Sin esas conversaciones, sin esos espacios de formación, sin la naturalización de la conversación dentro del entorno hospitalario, probablemente lo otro se vea tremendamente obstaculizado. Pero además de la formación, yo creo que un segundo reto es el de identificar los profesionales y los roles de los profesionales en el marco del comité y en el marco de quién va a llevar a cabo los procedimientos. Por supuesto, la posibilidad de objetar conciencia está siempre ahí, y es un derecho fundamental de los médicos y las médicas individualmente considerados, pero así como hay una cantidad de personas objetoras, también otra cantidad importante de médicos que no son objetores de conciencia y que quieren participar del proceso. Entonces también es clave identificar quiénes son esos profesionales que deben constituir el comité y pertenecer al comité y eventualmente llevar a cabo el procedimiento. Y un tercer reto, hay más, pero para quedarnos con esos tres retos, y un tercer reto yo lo ubicaría en la organización del comité y de su interlocución con la EPS. Los comités no se convocan todos los días. Según las últimas cifras, se hacen en Colombia 14 solicitudes al mes, pero eso es en todo Colombia. Entonces, las posibilidades de que promedio, las posibilidades de que se haga
todos los días, cada semana, 7 solicitudes a la semana, al mes, en la quincena, pues son muy bajas. Lo más probable es que haya 1, 2, 3, 4 solicitudes cada tanto. Y eso juega en contra de la consolidación del comité, porque entonces el comité no está permanentemente llevando a cabo sus funciones. Entonces también es clave pensarle al comité otras funciones distintas y adicionales a la selección, al análisis de los casos, y pensarle también una serie de acciones en clave de la transformación institucional, en clave de formación, en clave de revisión de procesos, etcétera, etcétera, justamente para mitigar el riesgo de que como estas solicitudes no son completamente frecuentes, no son muy frecuentes, se pierda el camino recorrido y cada vez que se convoca el comité sea un volver a empezar de ceros. Yo priorizaría esos 3 retos, hay otros, por supuesto, pero en clave de la conversación que tenemos planeada para el día de hoy, que ya va llegando a su fin, vamos a darles paso a las preguntas, creo que son los más importantes. Perfecto. Entonces, veo la primera pregunta nos la hace Julián Rodríguez, que nos dice, buenas tardes, si el usuario no cumple con los criterios desde el inicio, ¿se puede dar negativa desde el inicio por parte del médico? Es decir, que si la persona no cumple con los requisitos aparentemente, el médico se puede negar a activar el comité. Sí, pasa con el tema del consentimiento. Específicamente, por ejemplo, digamos que actualmente tenemos un tema con los documentos de voluntad anticipada y personas que no pueden manifestar el consentimiento. Entonces, en esos casos, actualmente, bajo la normativa del Ministerio de Salud, el médico se puede negar a activar el comité. Pero en realidad lo que termina sucediendo es que generalmente se recibe la solicitud e igual se activa el comité, digamos, para determinar que la enfermedad o el diagnóstico que existe no es incurable, por ejemplo. Entonces, lo que termina pasando en la práctica es que sí se activa el comité y se termina verificando a través de las valoraciones, pues que ese requisito no se cumple, pero según lo establecido en la resolución 971, lo más probable es que solo por temas de consentimiento no se active el comité. Por ejemplo, si la persona simplemente está preguntando o está manifestando que es una posibilidad, pues no necesariamente allí hay que activar el comité. Tiene que ser una solicitud que puede ser verbal, claro, pero tiene que ser una solicitud que no dé lugar a dudas. Entonces, digamos que en ese caso el médico debería evaluar, pero es básicamente por temas de consentimiento y no por temas, por ejemplo, de diagnóstico. Eso se verifica con las valoraciones y ahí ya el comité tiene que estar activado. No sé, Lucas, si tú quieres. Yo agregaría una cosa importante a lo que tú has dicho, y es que la no activación del comité no se puede convertir en una barrera. El que decide si activa el comité no es una potestad del médico considerar si sí o si no. Sí tiene que hacer una verificación previa de las valoraciones, pero es que además ese médico tiene una obligación de reportar la solicitud. Entonces se reporta la solicitud y posteriormente se reporta la no activación del comité, y eso va a generar toda una serie de alertas de por qué se recibe esa solicitud y no se activa el comité. Entonces es clave entender que no se puede convertir en una barrera de acceso, porque quien decide es el comité, no el médico que recibe la solicitud. Es lo único que agregaría yo aquí. Nos dicen aquí, buenas noches. Si en un caso muy esporádico el paciente cumple con todos los criterios solicitados y el médico le da una negativa, y en vez de verificar el caso y convocar este comité, ¿qué pasaría? Bueno, en ese caso, si digamos la persona aparentemente cumple con los requisitos y el médico rechaza como que aceptar la solicitud y tramitarla ante el comité, pues estaría vulnerando el derecho a morir dignamente de esa persona. Y pues sabemos que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental y podría esta persona interponer una acción de tutela
pues en contra de la institución y el médico. Digamos que al final pues los profesionales de la medicina también están obligados a, pues a favorecer las peticiones de las personas, en el sentido de que tienen al menos un deber de tramitarla. Entonces, en ese sentido, pues sí estaría cometiendo pues una falta frente al derecho a morir dignamente. Nos preguntan desde Facebook, independientemente del nivel de complejidad de la IPS, o sea, hospital o clínica, ¿se debe hacer la creación del protocolo y ruta? Sí, sí, lo que pasa es que varía el nivel de intensidad. Entonces, la circular lo que dice es, todas las clínicas deben tener un procedimiento eh, y ese procedimiento dependerá pues del nivel de complejidad. Si yo tengo un puesto de salud del nivel 1, pues ahí tendré un nivel de responsabilidades que seguramente estarán enfocadas principalmente en dar respuesta, en brindar información sobre qué hacer y en cómo remitir a otra IPS que tenga el nivel de complejidad definido. Pero si estoy en un hospital de tercer o cuarto nivel, pues este protocolo institucional, este procedimiento institucional será mucho más robusto y la ruta le corresponde a todas las EPS y en ese caso todas las EPS tienen que tener una ruta. Listo. Nos preguntan aquí, quisiera saber cómo funciona la valoración de la solicitud por parte del comité cuando el paciente ya no está consciente. ¿Quiénes hacen la solicitud? ¿Es la familia a través del DBA? Sí. Es decir, cuando la persona ya no está consciente, el consentimiento se manifiesta a través de la voluntad anticipada. Entonces, actualmente, como está regulado por el Ministerio de Salud, a pesar de que la Corte ha manifestado que no necesariamente debe ser así, se requiere un documento de voluntad anticipada para que la familia pueda presentar la solicitud y a través de la validación del documento, es decir, que cumpla como con los requisitos que exige la resolución 2665, pues se aprueba el procedimiento en el sentido de que se entiende que de manera previa a la condición de salud, la persona manifestó que en caso de estar en ese estado, pues quería acceder a la eutanasia. Entonces, en ese sentido, la confirmación del consentimiento se da a través de la evaluación del documento de voluntad anticipada por la solicitud que hacen los familiares. Dice María Fernanda, el suicidio asistido también debe pasar por los mismos pasos incluidos en el comité y en el comité se evalúan los mismos criterios mencionados. Pues creemos que probablemente va a ser así, o sea que la Corte en la sentencia nos va a decir que se utilicen como los mismos criterios de la eutanasia, pero esto depende de la regulación del ministerio, pero en principio, como son las dos prestaciones que tienen que ver con muerte médicamente asistida, probablemente deban pasar los mismos pasos porque ya sabemos que se deben cumplir los mismos 3 requisitos para las dos prestaciones. Entonces, independientemente de que al final del proceso la persona escoja acceder a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido, pues el comité se debe reunir, debe verificar que existe el diagnóstico, debe verificar que hay sufrimiento y que la persona manifestó el consentimiento. Entonces, en ese sentido, pues se evalúan los mismos criterios tanto para la eutanasia como para el suicidio médicamente asistido. Y finalmente, Luis nos pregunta, ¿cómo se debe abordar el caso en el que el paciente cumple con todos los criterios para su solicitud y en esta solicitud especifica su deseo de que ningún familiar tenga conocimiento de su decisión y mucho menos de cuándo se llevará a cabo el procedimiento? Pues, Luis, yo creo, y no sé, Lucas, tú qué piensas, que siempre es una decisión personal, pues comunicar a quiénes y cómo se acceden a estas prestaciones. Pero en principio te diría que hay que respetar la decisión del paciente. Y no sé, Lucas, si tú piensas, es que aquí hay un tema difícil y es porque una persona no quisiera
comentarle a su familia sobre la decisión que acaba de tomar. Yo creo que ahí tiene que haber es más como una intervención desde el trabajo social y desde los psicólogos y psicólogas de la institución para conocer más sobre por qué una persona toma la decisión de no contarle a sus familiares. Pero digamos que en principio y hablando desde lo jurídico, pues la persona tiene derecho a no contarle a nadie que va a acceder a este procedimiento, pues hace parte de su libertad y su autonomía compartir esta información independientemente de que sea su familia. Lo que sí creo es que debería quedar muy claro, obviamente, pues que la persona accedió de manera voluntaria al procedimiento y que se dio pues como con el cumplimiento de todos los criterios para que después no haya como un tema con la familia. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Dice Luisa, la diferencia entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es básicamente quién causa la muerte. En la eutanasia es el profesional de la medicina el que causa la acción que lleva al fin de la vida de la persona, es decir, el médico canaliza a la persona e inyecta los medicamentos que hay que inyectar, mientras que en el suicidio médicamente asistido el médico formula, provee, suministra, en el sentido de que entrega los medicamentos, pero es la persona la que se causa su propia muerte, ya sea activando la cánula, tomando los medicamentos y demás. Entonces, digamos que en ese sentido, la diferencia entre estas dos prestaciones tiene que ver con la persona que causa la muerte. De igual manera, se parte de que en las dos pues deben cumplir los mismos 3 requisitos de los que hemos hablado. Y finalmente, Ángela nos pregunta, si un paciente activa el comité y en el proceso entra en delirium, no tiene documento de voluntad anticipada, en caso de que el comité vote que sí cumple los criterios, no se lleva a cabo el procedimiento porque el paciente no puede reiterar su voluntad. Bueno, esta pregunta está como para una tutela, pero... Es difícil, digamos, es complejo pues, responder eso en abstracto. Porque si digamos que una primera manifestación y no tiene documento de voluntad anticipada, pues lo ideal sí sería reiterar la voluntad. Por eso es tan importante dentro de los protocolos que las clínicas comiencen a gestionar sus propios documentos de voluntad anticipada para que en esos procedimientos, o sea, es decir, durante la solicitud y el trámite, se asegure, por ejemplo, una clínica de que la persona firme un documento de voluntad anticipada y así no sucedería el caso que tú nos planteas. Pero digamos que esa conciencia hoy no se tiene dentro de las instituciones. Algunas EPS invitan a sus usuarios a firmar voluntades anticipadas, pero las clínicas no lo tienen presente. Entonces, digamos que eso es algo, una de las herramientas que nosotros intentamos como promover dentro del sistema de salud. Finalmente, Marta Franco nos pregunta, ¿consideran que es importante también tener información previa sobre los cuidados paliativos, sabiendo que no se nombran mucho y probablemente si se llevara a cabo como debe ser, tendrían injerencia en la decisión? No sé, Lucas, si tú quieres responder esa pregunta. Por supuesto, la conversación sobre los cuidados paliativos está ahí. La oferta de cuidados paliativos es obligatoria. Ahora, no es obligatoria tenerla, no es obligatoria acceder a los cuidados paliativos, pero en el marco de la ruta sí es central ofertar los cuidados paliativos y que la persona decida si quiere acceder a ellos, principalmente porque es muy probable que por la ausencia de cuidados paliativos o de un cuidado suficiente que ayude a paliar el dolor, el sufrimiento, derive cierto nivel de desespero o desesperanza. Y está regulado, el derecho a morir dignamente es uno solo, y de ese derecho hace parte de los cuidados paliativos. Así algunos no quieran entenderlo, hace parte central de la oferta. Sin embargo, eso no quiere decir ni que tengan que ser obligatorios, ni que las personas tengan que agotarlos primero para poder acceder a los demás mecanismos, pero por supuesto es siempre una buena idea
tenerlos presentes y tenerlos disponibles. Creo que con esto ya, por supuesto, hay un par de preguntas que no vamos a alcanzar a responder, pero ya en este punto le damos la palabra a Educación Continua para que haga el cierre y intentamos terminar en la hora exacta que teníamos planeado. No alcanzamos a responder todas las preguntas, pero pues tendremos este gran espacio de formación a la vuelta de un par de semanas que los invitamos y las invitamos a que conozcan la oferta. Podremos tener estas conversaciones mucho más profundas sobre cada uno de los elementos de la ruta y demás, y pues los invitamos y las invitamos a conocer el curso, sus contenidos y las discusiones que vamos a tener ahí. Ya me despido yo, muchas gracias por conectarse y ya Camila, adelante. No, les agradecemos a todos, como Lucas les dice, vamos a ofertar este curso donde vamos a brindar las herramientas para estos procedimientos institucionales y las rutas dentro de las EPS. Vamos a conversar sobre este tema desde lo jurídico y desde la salud pública. Entonces, están muy bienvenidos a revisar la oferta. El año pasado las personas que se inscribieron vinieron de diferentes áreas y fue muy constructivo como poder materializar como todo lo que nosotros hablamos a la vida real. Entonces los invitamos a que pues visiten la página y miren si se animan junto con otros compañeros de sus clínicas, de sus hospitales. Sería muy chévere conocerlos en unas semanas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a los asistentes por todas las preguntas que nos enviaron el día de hoy. Realmente fue un espacio muy interactivo. De nuevo, gracias a la Facultad de Derecho y pues a nuestros panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Como bien decían, pues tenemos un curso sobre esta temática en donde podrán conocer más sobre la eutanasia y práctica médica y todas las responsabilidades para garantizar la muerte digna. En el chat de Zoom y de Facebook les enviamos el link o el formulario si desean conocer más información. En este momento, de hecho, tenemos algunos asesores que están disponibles por si quieren conocer más sobre este curso que les estamos promocionando y pues que la idea se puedan inscribir. Les acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta súper cortica en donde esperamos ustedes nos puedan dejar sus comentarios de cómo les fue en este espacio. Y pues también les compartimos la landing del curso. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que nos acompañaron también en Facebook Live. En la pantalla les estamos mostrando algunas de las actividades que tenemos programadas para los siguientes días. Tenemos el webinar de innovación en clínica, Ayurveda, desmitificando la lactancia materna y la alimentación complementaria, actividades totalmente gratuitas para que también se inscriban, participen en estas actividades y pues si conocen personas que las puedan convocar para que también participen. Y bueno, con esto no siendo más, esperamos que todos tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos en la próxima. Feliz noche y hasta luego.